Evangelio de hoy, sexto domingo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico, Sirácides capítulo 15, versículos del 16 al 21. No mandó pecar al hombre. Si quieres, guardarás los mandamientos y permaneceré fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 118. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré profundamente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos y para nuestra gloria. Hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, la misericordia escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los niños. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Se dijo a los antiguos, pero yo os digo,
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. ¿Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo: el que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada, comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí
sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Mateo 5, versículos del 17 al 19. He venido a dar cumplimiento a la ley. Cristo perfecciona la ley con su mensaje. Al interpretar el sentido recto del Antiguo Testamento, deformado por el leguleyismo farisaico e informando la ley con el nuevo espíritu evangélico. La justicia farisaica condenada aquí por el Señor resultaba una verdadera farsa, llegando a ser verdadera idolatría de la letra, prescindente del espíritu que debía animar esa letra. El Señor nos abre a otra justicia más profunda y real. No podemos contentarnos con la observancia de la letra. Ya San Pablo nos dice que la letra mata, mas el espíritu da vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Letra sin amor es letra muerta. Amor que no se expresa y no se manifiesta. Pronto se apaga. Amor que no obedece a lo mandado por el Señor directamente o a través de sus representantes legítimos, no es en realidad sino un amor ficticio. ¿Qué perfeccionó Jesús en la antigua ley? Perfeccionó algunos preceptos morales. Otras leyes ceremoniales y rituales quedaron superadas por el nuevo sacrificio de la cruz. Él quedó convertido en la única y verdadera víctima por nuestra redención. Las leyes que regulaban el gobierno del pueblo fueron perfeccionadas por la institución de la jerarquía eclesial, de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. En una palabra, lo que en el Antiguo Testamento era solo una sombra y una figura típica de lo que había de venir, lo sustituyó Jesucristo por la realidad misma. Vivencia. Veré si en la práctica de la materialidad de mis obligaciones insuflo suficiente valoración de espiritualidad a fin de huir de la mecanicidad en la observancia de lo mandado. Pero también veré si me he dejado influir por ciertas corrientes excesivamente espiritualistas que subestiman la observancia de las reglas y normas dadas por la legítima autoridad, en último término, por el mismo Dios. Comentario del Padre Alfonso Milagro, Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 32. Como en tantas otras ocasiones, no debemos apegarnos a un exagerado literalismo en la interpretación del texto sagrado. Hemos de tratar de descubrir más bien el sentido del mensaje que se encierra en las afirmaciones del Señor. No basta con evitar el pecado, que es el que nos aparta del amor de Dios. Es preciso también evitar todo aquello que de una u otra forma nos puede llevar al pecado. Evitar las ocasiones de pecar, el pecado y todo aquello que sin ser propiamente en sí pecado, no está tampoco conforme con la voluntad del Señor.
aquello que, sin ser propiamente en sí pecado, no es tampoco una expresión de ese divino amor. La vida eterna y la gracia del Señor son bienes suficientemente grandes y hermosos como para hacer cualquier sacrificio, por doloroso que sea, a costa de permanecer en esa gracia y ese amor. El ojo derecho, la mano derecha, nos está expresando que el sacrificio que deberemos aceptar puede ser para nosotros muy querido. Nada puede haber tan querido, nada más valorado por nosotros que esa gracia de Dios, que ese amor de Dios. Todo lo demás pasa y fenece, todo tiene un valor momentáneo y limitado. Pero el amor de Dios y la vida de gracia trasciende todos los humanos límites y todas las humanas categorías. Ocasión de pecado. Es que hay algunas cosas que de por sí puedan constituir un peligro de pecar. Ciertamente que no. Todas las cosas han sido hechas por Dios y en consecuencia todas las cosas son en sí buenas. Aunque las cosas materiales, aún los goces de orden meramente natural, aún las satisfacciones que el hombre puede darse dentro de la razón y la fe, todo es bueno. Pero aquel autor atinó mejor cuando añadió que todo es bueno para el que es bueno, como también todo puede llegar a ser malo para el que es malo. Es que la maldad o la bondad, más que en las cosas, está dentro de nosotros mismos. Somos nosotros los que, con nuestra buena o mala intención, estamos poniendo la bondad o la maldad en las cosas. La consecuencia de esta reflexión es clara. Yo debo esforzarme por cultivar en mi corazón toda clase de buenos sentimientos, así como debo desechar de él la maldad y los sentimientos indignos del amor de Dios. Además, todo lo debo mirar con sencillez, con pulcritud, con limpieza de ojos, pues nos advierte el Maestro que los que tienen los ojos limpios son los únicos que podrán ver a Dios. Vivencia. Purificaré con frecuencia mi corazón, pero no dejaré de guardar mis sentidos a fin de que por ellos no llegue al corazón nada que pueda enturbiarlos en sus afectos. Comentario del Padre Alfonso Milagro, Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Las conciencias con repliegues no son las aptas para vivir el Evangelio, pues Jesús quiere que seamos sencillos y sin doblez de ninguna especie. Esta misma norma que dio Jesús la repite Santiago. No juren ni por el cielo ni por la tierra, ni de ninguna manera. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no, para no ser condenados. Nos duele vivamente cuando alguien interpreta mal cualquiera de nuestras acciones, cuando sospecha en nosotros torcidas intenciones que nosotros ni siquiera habíamos imaginado. Nos afecta el hecho de que se nos trate con desconfianza,
de que no merezcamos que los otros se vuelquen a nosotros. Indudablemente es el mal cuya raíz siempre está latente en nosotros y que regamos a veces con preocupación y mimo, el que hace brotar con nosotros ese yuyo, esos cardos, esa maleza que está impidiendo en nosotros el brote de buena semilla de gracia. Es el mal el que produce las mentiras, las falsedades, las desconfianzas, las meticulosas actitudes de espera, las prudencias muy humanas y muy poco divinas, las hipocresías, los ocultamientos no solo de las verdades, sino de las actitudes internas que estamos alimentando contra los demás. Todo eso es fruto del mal. Jesús nos orienta hacia otra meta: la sencillez, la fidelidad en todo y con todos. La sencillez, una conducta franca en el trato con el prójimo, sea él cual fuera. Un abrirse sin reparos, tanto más cuando se trata de hermanos con los que estamos viviendo nuestra espiritualidad con un mismo espíritu de consagración al Señor. La fidelidad, no emplear restricciones mentales, no siempre justificables, al menos en el campo de la espiritualidad. Lealtad para con los que nos rodean. Nada de dobleces ni de fingimientos, nada de varias caras, ni de hablar una cosa de frente y decir otra a espaldas del hermano. Y fidelidad sobre todo con el Señor. A Él le dimos una palabra, se la dimos con sencillez, con convicción, con generosa entrega. ¿Cómo es que ahora no conservamos esas mismas características? Vivencia. No basta hablar, es preciso saber hablar. No basta hablar con la boca, antes que nada tiene que hablar el corazón. Si el corazón no es sincero, las palabras nunca podrán sonar a verdad, a convicción, a sinceridad. Si he de ser leal con todos, ¿cómo no serlo más que con nadie? ¿Con el Señor?